Esta es la historia completa de Jesús de Nazaret, desde el momento en que fue anunciado por un ángel hasta la mañana en que su tumba apareció vacía. Vamos a recorrer cada momento clave de su vida, su nacimiento milagroso, los años que nadie cuenta, los milagros que desafiaron toda lógica, la traición de alguien que comía en su misma mesa, y una muerte tan brutal que hizo temblar la tierra. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Una joven llamada María recibió la visita de un ángel, no cualquier ángel, Gabriel, el mensajero de Dios, y su mensaje fue tan impactante que María no podía creer lo que escuchaba. «Vas a concebir un hijo», le dijo. «Será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». María, confundida, preguntó: «¿Cómo es posible? Yo no conozco varón». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para Dios, nada es imposible». Meses después, María y José viajaron a Belén para un censo romano. La ciudad estaba llena. No había lugar para ellos en ninguna posada. Esa noche, en un establo humilde, rodeado de animales y paja, nació Jesús. No hubo palacio. No hubo celebración real. El Rey de Reyes nació en el lugar más humilde posible. Pero el cielo sí lo celebró. Una estrella brillante apareció sobre Belén, tan luminosa que guió a sabios desde tierras lejanas. Pastores en los campos cercanos vieron ángeles que iluminaron la noche y les dijeron: «Les ha nacido un Salvador». 3 sabios de Oriente siguieron esa estrella durante semanas. Llevaban regalos: oro, incienso y mirra. Oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra. Mirra era un perfume usado para embalsamar a los muertos. Desde el mismo día de su nacimiento ya estaba anunciada la forma en que moriría. Pero eso lo veremos más adelante. De la infancia de Jesús, la Biblia cuenta muy poco. Hay un silencio de casi 18 años, pero hay un episodio que lo dice todo. Cuando tenía 12 años, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén. Al terminar la festividad, María y José partieron de regreso, pero Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron desesperados durante 3 días. ¿Y dónde lo encontraron? Sentado entre los doctores de la ley, los hombres más sabios de Israel. Y ellos estaban asombrados. Un niño de 12 años les enseñaba a ellos. Cuando María le reclamó, Jesús dijo algo que ella nunca olvidaría: «¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Con 12 años, ya sabía exactamente quién era. Pasaron los años. Jesús creció en silencio, trabajando como carpintero junto a José, hasta que llegó el momento. A los 30 años, caminó hasta el río Jordán, donde un profeta llamado Juan bautizaba a la gente. Juan lo reconoció al instante y le dijo: «Soy yo quien debería ser bautizado por ti». Pero Jesús insistió. Y cuando salió del agua, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron. Una paloma descendió sobre él, y una voz retumbó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese fue el momento en que todo comenzó. Jesús dejó el taller de carpintería y empezó a cambiar el mundo. Lo primero que hizo Jesús fue elegir a 12 hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, gente sencilla. No eligió a sacerdotes ni a gobernantes. Eligió a los que el mundo había ignorado. Y con ellos comenzó a predicar un mensaje que nadie había escuchado antes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Era un mensaje que invertía todo. Los últimos serían los primeros. Los humildes heredarían la tierra. El poder no estaba en la espada, sino en el amor. Pero Jesús no solo hablaba, hacía cosas que desafiaban toda explicación. Convirtió el agua en vino en una boda. Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5.000 personas. Sanó ciegos que nunca habían visto la luz. Hizo caminar a paralíticos que llevaban años postrados. Y una noche, en medio de una tormenta que aterrorizaba a sus discípulos en una barca, Jesús caminó sobre el agua. Pedro, uno de sus seguidores, le gritó: «Señor, si eres tú,
mándame ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el mar, hasta que miró las olas, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa pregunta sigue resonando hoy. Pero quizás el milagro más impactante fue el de Lázaro. Lázaro era amigo cercano de Jesús. Cuando enfermó, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús, pero él no fue de inmediato. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo ya estaba en descomposición dentro de una tumba sellada. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo entre lágrimas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia, pero uno de los más poderosos. Luego se acercó a la tumba y con una voz que estremeció a todos los presentes, gritó, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, vivo, envuelto todavía en vendas de muerto, pero respirando. A este punto, las autoridades religiosas ya no solo desconfiaban de Jesús, le tenían miedo, porque un hombre que puede resucitar muertos no se puede controlar. Jesús se reunió con sus discípulos. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Les pidió que oraran con él, pero ellos se quedaron dormidos. Jesús se alejó solo entre los olivos, cayó de rodillas y oró con una angustia tan profunda que, según la Biblia, sudó gotas de sangre. Padre, suplicó, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Cada clavo, cada latigazo, cada insulto, y aún así, eligió quedarse. De pronto, antorchas, decenas de soldados romanos y guardias del templo aparecieron entre los árboles, y al frente de todos, Judas se acercó a Jesús con una sonrisa y lo besó en la mejilla. Esa era la señal. Al que yo bese, ese es. Arréstenlo. Jesús lo miró a los ojos y le dijo, Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pedro, furioso, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, pero Jesús lo detuvo. Tocó la oreja del soldado y la sanó. Su último milagro antes de morir fue sanar a uno de los hombres que venía a arrestarlo. Esa noche, todos sus discípulos huyeron, lo abandonaron. Jesús enfrentó su destino completamente solo. Lo llevaron primero ante los sacerdotes, que lo acusaron de blasfemia. Luego, ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato interrogó a Jesús y no encontró culpa en él, ninguna. Intentó liberarlo, pero la multitud gritaba, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, acobardado por la presión política, se lavó las manos frente a todos y dijo, «Soy inocente de la sangre de este hombre», y lo entregó para ser crucificado. Antes de eso, los soldados romanos lo azotaron con un látigo, con puntas de metal y hueso que arrancaba la carne. Le pusieron una corona de espinas que le perforó la frente. Le escupieron. Se burlaron de él. Le pusieron un manto púrpura y le dijeron riendo, «Salve, rey de los judíos». Luego le cargaron una cruz de madera sobre la espalda destrozada y lo obligaron a caminar por las calles de Jerusalén. La misma ciudad que días antes lo había recibido como un rey, con palmas y gritos de «Hosana», ahora lo veía arrastrarse hacia su muerte. Jesús cayó varias veces bajo el peso de la cruz. Estaba tan débil que los romanos obligaron a un hombre de la multitud, Simón de Cirene, a cargarla por él. En el monte Gólgota lo clavaron en la cruz. Clavos de hierro atravesaron sus muñecas y sus pies. Lo levantaron entre 2 criminales. Y durante 6 horas Jesús agonizó bajo el sol, luchando por cada respiro. ¿Recuerdas que al inicio de este video te dije que sus últimas palabras no fueron un grito de dolor? Aquí está la verdad. Desde la cruz, mirando a los soldados que lo torturaban, a la multitud que se burlaba, a los líderes que lo condenaron, Jesús dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En su momento de mayor sufrimiento, pidió perdón para quienes lo estaban matando. No pidió venganza, no maldijo a nadie, perdonó. La tierra tembló, el cielo se oscureció en pleno mediodía. El velo del templo, una cortina gigante que separaba el lugar más sagrado, se rasgó de arriba hacia abajo. Y con su último aliento, Jesús dijo, «Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y murió. Un centurión romano, que había visto miles de ejecuciones, miró la cruz y dijo algo que nunca había dicho ante ningún condenado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada, sellada con una piedra enorme y custodiada por soldados romanos. Los sacerdotes querían asegurarse de que nadie robara el cuerpo. Los discípulos estaban destruidos, escondidos, aterrorizados. Todo había terminado. O eso creían. 3 días después, al amanecer del domingo, un grupo de mujeres fue a la tumba para ungir el cuerpo con especias. Pero cuando llegaron, la piedra había sido removida. Los soldados habían huido despavoridos, y dentro de la tumba no había nadie, solo las vendas de lino, dobladas con cuidado. Un ángel les dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. María Magdalena, llorando junto a la tumba, vio a un hombre que creyó era el jardinero. Le preguntó dónde habían puesto el cuerpo de su maestro. Y entonces, ese hombre dijo una sola palabra: María. Ella reconoció su voz al instante. Era Jesús, vivo, de pie frente a ella. La muerte no pudo retenerlo. Durante los siguientes 40 días, Jesús resucitado se apareció a más de 500 personas. Comió con sus discípulos, les mostró sus heridas, les dijo: La paz sea con ustedes. Tomás, el que había dudado, tocó las marcas de los clavos y cayó de rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió: Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y finalmente, en una colina en Betania, frente a todos sus discípulos, Jesús les dijo sus últimas palabras antes de ascender al cielo: Vayan por todo el mundo y anuncien esta buena noticia. Y recuerden, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Luego fue elevado hacia el cielo, y una nube lo cubrió de la vista de todos. Un carpintero de un pueblo olvidado, que nunca escribió un libro, que nunca comandó un ejército, que nunca reclamó un trono terrenal, se convirtió en la figura más influyente de toda la historia humana. Más de 2.000 millones de personas hoy siguen su mensaje. Calendarios, hospitales, universidades, movimientos enteros de justicia social nacieron inspirados por sus palabras. Pero más allá de la religión, más allá de las iglesias y las doctrinas, la historia de Jesús es la historia de un hombre que predicó algo radical: que el amor es más fuerte que la muerte, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que la vida, incluso después del peor sufrimiento imaginable, puede resurgir. Esa es la promesa. Y cada persona que escucha esta historia tiene que decidir por sí misma qué hacer con ella. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar, o aprendiste algo nuevo hoy, dale like y suscríbete. Cada semana traemos historias bíblicas contadas como nunca antes las habías escuchado. En el siguiente video vamos a explorar los milagros más inexplicables de la Biblia, esos que la ciencia todavía no puede explicar. Te va a sorprender.